problemita con la luz, pero bueno. Eh, Antes que me olvide, no sé si a otros les ha pasado que no encontré el material de ahora, de esta clase. Ajá. Cuando pones en el PDF de Pedagogía del Aburrido no te sale nada. No, está como vacía la carpeta. Oh, bueno, gracias por avisar. Sí, a mí también, Eh, yo la- lo busqué y no lo encontré. ok, bueno. No bien terminemos la clase, lo vuelvo a subir. Como es el libro completo y es pesado, lo subí 2 veces, una vez ya me había parecido. En todo caso, si no, voy a hablar con Rafa de la Escuela de Formación para armar un link a algún, ¿cómo se llama? Google Drive o algo, porque yo les quiero compartir todo el libro. Nosotros vamos a trabajar como bibliografía obligatoria 3 capítulos, que son los que voy a comentar hoy. Vamos a charlar hoy, pero quería darles todo el libro porque me parece un material bien interesante. Pero claro, lo subí y se ve que es muy pesado pero no me dijo que lo había rebotado. A mí me figura como administrador del aula, me figura funcionando. Así que gracias, Belén, lo voy a resolver, no bien terminemos la clase. Bueno, está bien. Eh, bueno, no, pensaba estos encuentros o las clases audio donde vos podés explicar o hacer como una intercambio de los textos, de los conceptos, a mí me re sirve, porque quizás después cuando vuelvo al texto, nada, hago una lectura más rápida, mucho más comprensiva, es como un ordenamiento que a la practicidad de los tiempos que manejamos por ahí para estudiar o para llevar el curso bien, sirve muchísimo, al menos a mí. Eh, y después no, con la última clase quedé así como bastante impactada porque era como que dio respuestas a algo que me venía sucediendo en la sala y que me venía preguntando, así que me encantó. Ese día me quedé como hasta las 2 de la madrugada haciéndolo, leyendo. Nada, me súper gustó. Así que bueno, esa era mi apreciación. Qué bueno, qué bueno. Me alegra tanto. ¿Alguien más? ¿Cómo estuvieron la semana pasada? Bueno, a muchos nos conocemos, hemos cursado otras cosas. Yo soy, ahora sería un docente muy sincrónico. Digo. Mi elemento central de trabajo, antes que la tiza y los libros, siempre digo que es el mate como símbolo, así que imagínense cómo me agarró la pandemia. Y me cuesta también, me cuesta por mis propias ansiedades. La semana sincrónica, por ejemplo, en esta propuesta, más allá de que nos comunicamos por el foro, miro los trabajos, comento, el hecho de no tener un momento en el que yo sé que ustedes y yo estamos en el mismo momento frente a la misma situación. Por eso les pregunto cómo fue esta semana. Está bueno lo que decís, Belén, me alegra. No sé quién más tiene alguna apreciación, comentario. Cami. Hola, sí, a Hola. mí la verdad que la manera que tuvimos la semana pasada me funcionó bastante bien, ya que mis horarios de trabajo no coinciden tantos quizás con la mayoría. Yo trabajo en un CEF, entonces lo que es tarde-noche suelo estar dando clases, así que estuvo bueno tener un audio que fuera de guía. eh, para mí fue mucho más práctico incluso quizás que algunos encuentros de Zoom, porque ver las grabaciones de los Zoom es distinto. Mm, bien, buenísimo. Eh, buenísimo saberlo también. Es interesante eso. A veces uno tiene que soltar un poco también y decir, bueno, ahí está el material y también cada compañera, cada compañero lo mira en el momento que mejor le va. Más allá de que es verdad lo que decís, de que el Zoom está disponible, pero tiene un espíritu sincrónico. Esto que estamos haciendo en este momento, capaz que visto por alguien la semana que viene, es poco significativo. Las charlas grabadas, el audio clase está más pensada en esa asincronía, está armada como un formato para escucharlo en cualquier momento, tipo los podcasts de la radio o algún documental que uno lo arma pensando en que en cualquier tiempo, espacio, alguien lo puede mirar. Tal cual. Gracias, Cami. Bueno, algunas dificultades que han surgido. He recibido algunas preguntas sobre los trabajos, sobre los foros, sobre las lecturas, algo. Bueno, alguna primera dificultad es que no tenemos el material, el PDF disponible, que lo que ya dijo Belén, lo vamos a resolver hoy. ¿Pero alguna otra inquietud o dificultad? No. Bueno.
Está bien. Bueno, otro dato que tenemos es que como no estuvo el PDF disponible, igual yo lo había subido el sábado, si no me equivoco, la clase, o el domingo, así que no todas van a tener la lectura, tampoco es la idea del curso que estén las lecturas anticipadas necesariamente, pero ahora tenemos la seguridad de que nadie lo ha podido leer, excepto que alguien ya haya leído este libro en alguna otra instancia, que es posible, es un libro importante en educación, es un material del año 2003, ¿sí? O sea, ya tiene su tiempo, si bien es un material que podríamos encuadrar en la contemporaneidad, o sea, en este tiempo presente, es un libro que ya tiene sus años. Como le decía en la introducción de la clase, tiene una particularidad este libro, que es que Ignacio Leucovich y Cristina Corea, que eran pareja, murieron en un accidente de lancha en el 2003, creo que en el Tigre. O sea, como que la vida de ellos se interrumpió, obviamente, muy tempranamente y a la vez. Entonces este libro es un libro en algún punto muy importante y muy triste, porque fue compilado, no es un libro que ellos ya habían escrito bajo este formato, sino que eran artículos, charlas, cosas que estaban sueltas y que fueron otros colegas de ellos, creo, quienes lo armaron, si no me equivoco. Si no me equivoco, no sé si es así, creo que sí. Como les decía en el primer encuentro, el título del libro un poco es un diálogo seguro con el título de uno de los libros más conocidos de pedagogías críticas, que es Pedagogía del Oprimido. Quizás han leído, seguro han escuchado hablar de Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire, pedagogo brasilero. Está bueno que sepan, para quienes no saben, Paulo Freire saca Pedagogía del Oprimido, creo que en 1969, si no me equivoco, y en 1983, si no me equivoco, saca otro libro que se llama Pedagogía de la Esperanza, o Hacia una Pedagogía de la Esperanza, y es como una revisión, o una revisita, o una reversión, o un diálogo con esa Pedagogía del Oprimido de 15 años antes. Y está bueno leer Pedagogía de la Esperanza también, quienes han tenido, porque hay ahí algunas reflexiones de Freire que le dan una vuelta de tuerca a planteos de la pedagogía del oprimido, y jugando con ese título, llegamos a pedagogía del aburrido, que como decíamos en el encuentro de la otra vez, es un poco, hasta fonéticamente, ¿no? El sonido es parecido a pedagogía del oprimido, del aburrido, y nos trae una novedad, que es que la forma de manifestar el malestar de esos estudiantes, de esas estudiantes, frente a las pedagogías, ya no sería la opresión, o sea, no es la vivencia de alguien que se siente oprimido en la escuela, qué sé yo, ustedes pueden ver, vieron la peli de Wall, clásica, digo, del video de We Don't Need Education, o sea, están todos los chicos, todos esos chicos que están en esa escuela tan reproductivista, etcétera, sin duda están sufriendo opresión, vos podrías decir, ¿no? Les pegan, los mandan a recitar de memoria, tienen que estar parados derechos, los convierten en carne picada para el mercado, ¿verdad? Todo eso claramente, y hay una acción opresora de la escuela. Y lo que Leucovich y Corea nos traen acá es un estudiante o una estudiante cuyo síntoma no parece ser que vive la opresión de la escuela, sino que lo aburre la escuela. Y lo aburre en distintas escenas, ¿no? O sea, como que la escuela no está siendo para ellos, o en principio pareciera, una institución, un dispositivo de opresión, en el sentido de, ¿no?, de presión y violencia simbólica, sino más bien una institución que no les genera nada, que les aburre, ¿no? El aburrimiento es un síntoma muy distinto al sufrimiento de la opresión, ¿no? No es el chico que está ahí sentado, que le pegan con una varilla porque no está sentado derecho. Es el chico que está, o la chica que está, aburrido, disperso, fuera. Y eso es toda una provocación teórica que hacen ellos, ¿no? Y acá aparece lo que es una de las tesis o de las ideas centrales del texto, que lo van a poder leer a la luz de esta idea los 3 capítulos que yo les sugiero leer, que son los 3 obligatorios, entre comillas, del curso, que son el capítulo 6,
que se llama Entre la institución y la destitución, ¿qué es la infancia? El capítulo 10, ese capítulo 6 lo escribe Ignacio Leucovich, el capítulo 10 lo escribe Cristina Corea, se llama Marcas y cicatrices sobre las operaciones de los chicos en el desfondamiento. Cuando, bueno, marcas y cicatrices, los chicos se hacen marcas, ahora lo voy a contar. Así que la idea de operaciones es como una doble sentido, ¿no? Por un lado, la operación simbólica o de la escuela y de los chicos, por otro lado, la operación en un sentido de marcarse, ¿no? Como una cicatriz. Y el otro capítulo que vamos a leer es el capítulo, si no me equivoco, 11, que se llama El desfondamiento de las instituciones educativas, también de Cristina Corea. ¿En qué clave leer, digamos, estos 3 capítulos en el marco de todo el libro de la pedagogía del aburrido? Bueno, en los que empezamos a charlar y en la línea de, sobre todo, el material de Silvia Duchaski. Hay una hipótesis central, piensen que esto es del 2003, está justo ahí en el principio del milenio, y está en un momento de, ni siquiera saliendo, porque ni siquiera está saliendo de un momento de crisis neoliberal tremenda en Argentina, ¿no? O sea, menemismo y la alianza. Las que son más grandes se lo acordarán en primera persona, quienes sean un poco más jóvenes, igual es muy, muy reciente, ¿no? Y tanto Leucovich como Corea, Cristina y Ignacio, trabajan fuerte, como van a ver, en territorios, en zonas de mucha arrasamiento por parte de esas políticas neoliberales, ¿no? Trabajan en el conurbano bonaerense, trabajan en las villas, trabajan con pibes en situación de calle. Y esas son las escenas que traen, ¿no? En escuelas muy arrasadas por las políticas neoliberales. Es interesante que van a ver que desde el título y todo el libro hay algo que suena claramente desactualizado, para ver también cierta vertiginosidad de los tiempos culturales que vivimos. Está todo escrito en masculino este libro. Estoy seguro que si Corea y Leucovich hubieran continuado viviendo y no hubieran muerto trágicamente, escribirían, o por lo menos femenino y masculino, o con E, o con X, o con algo. Entonces hoy, 20 años después, nos choca un poquito ver que se llama aburrido y hablan de los chicos y los docentes, y vos decís, ¿por qué? Si hay mujeres y también hay identidades de otro. Bueno, pero este libro está escrito en un momento que no hace tanto, en muchos planteos, a mí me parece hiperactual, hipercontemporáneo. Siento como, leyendo los trabajos de ustedes de la clase 2, siento que las escenas que narran acá podrían haber pasado hoy en cualquier escuela de acá, de La Barda, o de acá de San Martín, o de cualquiera de los pueblos y ciudades de la provincia. Y hay otras cosas donde el libro se nota que está ya un poquito desacoplado de los tiempos. Por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje desde la perspectiva de género, sin lugar a dudas. Bueno, ¿cuál es la idea central que tenemos que plantear en este contexto en el que ellos escriben estos artículos? Este contexto de un neoliberalismo tan fuerte y un arrasamiento social tan fuerte. Que el Estado, como mega institución, como pan institución, o sea, como esa institución dentro de la cual se albergan los dispositivos modernos que son la escuela, el hospital, la familia, etcétera, que el Estado perdió capacidad subjetivadora, ¿no? Como que si era el Estado, a través de todas sus operaciones estatales, quien en la modernidad producía en gran medida a los sujetos, o sea, sus subjetividades, su manera de pensar, sus valores, siempre con lucha, siempre con críticas, siempre con distancias, con problemas, pero era sin lugar a duda el Estado una usina de producción de sujetos durante toda la modernidad. Bueno, ellos nos van a plantear que eso está quebrado y que hoy el Estado, a través de sus instituciones, ya no tiene la capacidad, la potencialidad de producir subjetividad. Y ese planteo, yo tengo la sensación, por eso el foro que les propongo es un poco heterodoxo, que es peleémonos con el texto, que todavía no leímos. Me encanta pelearme con los textos, porque para pelearse hay que comprender, para discutir. Ese planteo de que el Estado moderno perdió capacidad de subjetivar, de producir sujetos, de producir identidades, ellos lo llevan al extremo. Si ustedes, cuando lean las escenas, son muy impactantes. Algunas son tremendas, son dolorosas, son tristes, pero está muy extremado el asunto, ¿sí? Seguramente les va a pasar a muchas de ustedes
que les parezca leyendo las escenas que ellos traen, que nos parece que por ahí en el lugar donde nosotros y nosotras trabajamos no es para tanto. Puede pasarle a alguno que le pase eso o que no, ¿cierto? A mí me pasó como decir, para tanto. Pero en algunos contextos donde sí trabajé, esto está muy, muy claro. Y lo que yo propongo es, tanto, digamos, las dos autoras y todo su corriente, porque ellos fundaron como una corriente de pensamiento en filosofía y pedagogía, que siguió produciendo cosas. De hecho, Silvia Duchaski trabajó mucho con ellos. Diego Sturwart también, que Diego está en uno de los textos optativos, toda la línea de varias de la gente de Flaxo, etc. Ellos son provocadores, digamos, están ahí tratando de producir algo que nos moleste como docentes, que nos moleste, no es para nada complaciente, nos está diciendo cosas muy fuertes a lo largo del texto. Por ejemplo, que nosotros como docentes y también como papás, mamás, adultos, siempre pensamos que los chicos lo que están haciendo es para nosotros, ¿no? Esta idea de lo hacen para provocarnos, lo hacen para llamarnos la atención, lo hacen. Y Cristina Corea en el capítulo 10 dice, si no dejamos de pensar que los chicos hacen todo para nosotros, no vamos a poder ver que los adultos ya no significamos lo que significábamos en otro momento para los chicos. Que esa autoridad que traíamos supuestamente naturalizada por ser parte de una generación que era poseedora de un pasado, está rota. Y que muchas de las cosas que los chicos las hacen, por ejemplo, cortarse las manos en un juego que se llama el juego del abecedario, es un juego que cuenta Cristina en el capítulo 10, donde los chicos con la uña se van marcando en la escuela donde ella está investigando, se dicen el abecedario y se marcan fuerte, 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 A, B, C, D, F, G, hasta que no aguantan más el dolor, ahí paran, y en la letra que paran tienen que decir un nombre. Ese es el juego, comillas, juego que hacen. Fíjense qué provocador, digo, mirá la escena que trae, ¿no? Entonces, si me dolió hasta la R, paro y tengo que decir Rosaura, que es el nombre de una compañera. Entonces, ¿qué dice Cristina Corea? Nosotros, ¿qué le decimos como maestra a los chicos? Chicos, no se lastimen, no se hagan daño. Y no leemos que esa escena no está siendo para nosotros y que no está significando puro daño, sino que hay ahí algo que se están haciendo entre los chicos para generar grupo, para generar pertenencia, de una manera que a los adultos no nos gusta y nos parece terrible, porque implica el dolor, porque implica cortarse la mano, pero que tiene que ser leída de otra manera, no puede ser leída bajo las coordenadas de las instituciones modernas. ¿Sí? Entonces, ese es el presupuesto del que ellos parten. El Estado ya no tiene la capacidad de producir sujetos, de producir identidades, ¿sí? Hacen una salvedad. A ver, lo que están diciendo no es que en el siglo XIX o en el pleno siglo XX, pleno momento del estado de bienestar, no sé, 1945, 50, no es que el Estado lo podía todo, o que el Estado instituía o producía 100% de los sujetos y sujetas. Lo que están diciendo es siempre hubo una distancia entre lo que la escuela esperaba de los chicos, por ejemplo, y las chicas, y lo que los chicos y las chicas eran. Pero esa distancia era habitable, porque finalmente, como estaba la familia, como estaban las instituciones de salud, como estaba la escuela, como estaba un Estado que tenía todo un discurso a través del bienestar, el ascenso social, eso terminaba produciendo que la distancia entre que había chicos que no se correspondían con lo que esperaban los docentes, era una distancia habitable. Lo que están planteando en ese momento, en 2013, es que esa distancia ya es tan grande que podríamos hablar de un desacople. O sea, voy a hacerles una pregunta para dinamizar y que no hable todo el tiempo yo. En todos los niveles educativos, quienes trabajen en inicial, hasta todos los que trabajamos en universidad, en superior, suponemos algunas cosas del sujeto que tiene que llegar a nuestra escuela. Por ejemplo, suponemos que cuando llegan a primer grado, o leen y escriben o tienen algún acercamiento a las letras. Suponemos. La pregunta es, entonces, ¿qué otras cosas suponemos de nuestras estudiantes, cuando llegan al nivel o el nivel o la modalidad en que trabajamos? Las escucho. ¿Qué suponemos de los sujetos que llegan a nuestras aulas? En nivel inicial, por ejemplo, sala de 5, suponemos que hablan bien, que se entiende lo que hablan. Bien. Gracias. Clarísimo. Más.
Yo trabajo en formación profesional, así que soy docente de alumnos, de adultos, perdón. Y yo supongo, ¿sí?, que mis alumnos no van a tener ningún problema de disciplina, ¿sí? Es algo que uno descarta de un adulto. El problema que tengo es que cuando llegan al aula se vuelven adolescentes. Entonces es muy lindo estar durante todo el año con gente que es muy adulta, pero que tiene comportamientos de adolescente. Muy interesante. Bien. ¿Qué más? Me gusta. Me gusta que se comporten como adolescentes, que nos comportemos como adolescentes. No, me gusta esto que va saliendo. ¿Qué más suponemos? Cuando los chicos llegan, suponemos que chicos grandes. Por ejemplo, hola, buenas Hola, tardes. Por ejemplo, en mi caso yo soy maestra de nivel inicial y este año, por ejemplo, tengo sala de 3, un grupito nuevo sería. Son nuevos ingresantes a nivel preescolar. Entonces, siempre suponemos que en sala de 3 se van a quedar los nenes, pero cuando vas conociendo al grupo, te vas dando cuenta que no, que tenés algunos que sí se quedan y otros que no, pero uno siempre supone que se van a quedar, se van a acostumbrar a estar en el jardín y eso, y no, sala de 3 es muy difícil que se quede, son muy chiquititos. Bien, bien. Pero uno siempre ¿Eso es tiene toda una esa de suposición? suponer que se van a quedar todos, como la esperanza de que se van a quedar. Claro. Hay toda una expectativa sobre la familia también ahí, ¿no? Porque uno supone que hay algún trabajo de la madre, del padre, del sujeto de crianza que permite esa separación, porque para que el chico se quede hay algo que tiene que poder romper, y uno supone que hay algo, una dinámica de la familia, y que no pasa, como dice Debbie, porque está bueno. ¿Qué más? Claro, y también por ahí, otra también es que, bueno, todas las maestras, que las familias acompañen a esos niños, o que los lleven a hacer las actividades de periodo de inicio que le llamamos, cuando arrancamos. Bien, Y ahí a veces vamos nos con... encontramos que hay familias que no llevan al nene porque no se pueden acomodar con los horarios, o directamente no, porque no quieren acompañarlo. Bien, ahora voy con Fabiola y Cami. Quiero tomar esto que dijo Debbie. Como que Fundamental en ese nexo escuela-familia, ¿no? Se deposita en la familia como institución una especie de amor natural. Si amás a tus hijos, los vas a llevar y de pronto te encuentras con una escena, no sé si es la que dice Debbie, pero yo sí de otros jardines, que te dicen, no, no es que no puedo, es que dejá, porque tengo más hijos y yo lo traigo y si se quiere quedar, se quede, sí, pero tiene 3 años. Pero es así. Y ahí se te derrumba capaz que alguna suposición, no solo sobre el niñe, sino sobre lo que una familia debería hacer con un niño de 3 años. Está interesante esto. Fabiola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo trabajo en nivel medio y supongo que los chicos en nivel medio ya tienen que ser críticos, traer una trayectoria que los ayude a ser críticos y autónomos en sus aprendizajes. Ese es mi suponer. Grande. Qué bueno. La suposición de... El pensamiento crítico no es necesariamente un pensamiento revolucionario. Le llamamos muchas veces pensamiento crítico a las operaciones racionales propias de la modernidad, ¿no? Como que puedo leer un texto y decir, esto es lo que dice un autor y esto es lo que le discute el otro. Y suponemos a nivel superior, suponemos un grado de comprensión de un montón de cosas, que no es solo pensamiento crítico por decir, o soy feminista, o intercultural, o decolonial, o crítico políticamente. Crítico en el sentido de las operaciones mínimas que suponen la escolarización, y no está, de pronto no está. Tal cual, tal cual. Cami, Rivas. Sí, yo trabajo en el CEF y lo que presuponemos muchos de los profes que tenemos la suerte de trabajar en esto es que los chicos van porque quieren y que el nene o nena que va con un cierta, de la educación formal, como una cierta base de lo que es la actividad física, y la actividad física en los CEF suele ser más que nada recreativa, entonces muchas veces hay muchas expectativas de las familias y muchas veces hay falsas expectativas de los chicos y del mismo grupo. Y es muy interesante ver cómo en un espacio justamente no formal o no obligatorio, las relaciones entre las expectativas de los chicos, las propias y las de las familias, confluyen y bueno, es todo una nueva lógica y una nueva forma de pensar y de que ellos construyan
su espacio. Interesante. Pensaba en un texto, yo nombro un montón de textos, soy medio catártico en esto. Lo que digo, se los digo también en los comentarios de los trabajos. A cualquiera que le interese alguno de los textos que nombro, me puede escribir y pedírmelo. No les voy a mandar todo porque es un embarulle total. Pero por ahí algo de lo que digo, mira, esto me interesa, me escriben y se los mando. Tengo todo en general digitalizado. De lo que dice Cami, retomo un trabajo de una de mis maestras, que es Liliana Sinisi, antropóloga especializada en educación, falleció de cáncer. Hoy estamos con la gente que falleció, terrible. Estamos medio necro. Y Liliana tiene un texto, una ponencia, un artículo muy piola que tiene que ver con inclusión e integración, donde dice, a veces nos creemos que porque le ponemos el nombre a la cosa cambia. Y decimos, ya no hacemos integración, ahora hacemos inclusión. Y un poco en lo que decía Camila, ¿no? Porque decimos que somos una institución no obligatoria, pensamos que los chicos no vienen obligados. Y después vienen por ahí un chico y dice, no, a mí me mandan porque mis papás trabajan y prefieren que esté acá que en la calle, o porque me dijeron que estoy gordo y tengo que correr, no sé, ¿no? Un montón de cosas ligadas a, pensamos que porque está el título ahí, la práctica o la experiencia ya está transformada y no necesariamente. Ese trabajo de Liliana Sinisi como antropóloga es excelente para pensar quienes trabajen en educación especial o en cualquier escuela donde se reflexione sobre la inclusión, es muy recomendable. No me acuerdo exactamente el título ahora. Pero, por Bien. ejemplo, profe, en eso que usted dice ahora, de esto que está hablando recientemente, por ahí las familias lo que hacen, que yo creo que la mayoría de acá de las colegas deben pensarlo, o no sé, o compartirán mi pensamiento, dijo, esto de que las familias utilizan las instituciones como un depósito. Nos van y nos depositan el niño. Es como que se lo sacan de encima y van y lo depositan. Y es como que nosotros nos tenemos que hacer cargo de ello. Pero no ven la función que cumplimos verdaderamente los docentes. Yo siempre lo he visto eso. Y por ejemplo, esto de la pandemia se ha notado mucho, porque lo que fue convivir todo un año con los niños en la casa y cuando no los veían nunca en alguna familia, o para ir a otras familias que no se bancan el chico en la casa, es como que son muchas cosas, digamos, que nosotros nos toman como un depósito, como un banco. Bien, Van, voy a tomar de lo que decís, Debbie, permiso, la Sí, sí. figura del depósito para trabajar con los autores de hoy, la idea de galpón, que ellos lo trabajan en un juego con esto del depósito, la escuela galpón. Ahí vamos con eso. Yo creo que esto que vos decís se ha convertido casi en parte del sentido común docente, ¿no? Como que suponemos en gran medida también nosotros que estos tiempos críticos socialmente llevan a que las familias depositen a los chicos en la escuela, y creo que en muchas medidas eso tiene digamos, una raíz en la realidad, pero también se ha convertido en una manera en que muchos y muchas docentes, por lo menos yo me hago cargo de eso, no digo que para Debbie que sea así para nada, lo que digo es que hay muchos docentes con eso nos desresponsabilizamos de qué hacemos con los chicos que están ahí. Como han sido depositados y las familias los dejan, entonces por ahí muchas veces es, bueno, no se puede hacer nada porque esto es un depósito. De hecho, en un depósito no se enseña nada, solo se guardan cosas. Evidentemente no es un lugar de aprender ni de dinámica cultural. Un depósito es una clasificación de cosas. Preguntaba, creo que Fabiola, la autora se llama Liliana Sinisi, Fabi. Liliana Sinisi, como suena. Bueno, de lo que han traído hasta acá, quiero plantearles algunas devoluciones. Primero, lo que ustedes trajeron varios actores y actrices sociales e instituciones sobre todo. La escuela, la familia, la infancia, la adolescencia, la adultez, esto que decía Fátima, de pronto la adultez se torna adolescencia, ¿no? También en gran medida entiendo que mucha gente que está en el centro de formación profesional, cuando nos pasa cuando laburamos en adultos, está teniendo la experiencia escolar que quiso tener y no pudo en otro momento de la vida, y en algún punto es, yo quiero la escuela que no tuve, no quiero otra cosa. A mí me ha pasado mucho laburando en adultos, siempre cuento la misma anécdota, al cuarto, quinto día de trabajo desde la educación popular, en el bachillerato popular de adultos en Lanús, de provincia de Buenos Aires, una vecina que era una genia, que es una genia, doña María, me dice, está muy bien esto, Maro, porque aparte éramos compañeros de militancia en el movimiento social, en el MTD, me dice, está muy bien esto, pero hasta ahora no hemos empezado a estudiar, Maro, me dice. Yo estaba convencido de que había sido maravilloso, 5 días de educación popular, ronda, discusión política. Y digo, ¿no te parece que no, María? No pusiste nada en el pizarrón, no nos diste ni una tarea,
y estamos sentados así en círculo, que no, eso no es una escuela, me dijo. Entonces, frente a esa situación enigmática, en lugar de, digo, me quedé, porque yo me sentía Paulo Freire, ¿no? Me faltaba la barba, haciendo educación en el barrio, y pronto dije, claro, veamos esto, ahora lo digo de este modo, más enigmáticamente. Doña María crió a sus hijos, crió a sus nietos, nunca pudo ir a la escuela, y ahora quiere esa escuela que no tuvo. Y obvio que se va a comportar en función de esa expectativa, de ese deseo, entre comillas, infantilmente, diría Fátima, ¿no? O sea, obvio, si puede me va a traer una manzana, aunque después estaríamos compartiendo un piquete quemando gomas, pero ahí ella quiere eso que, ¿no? Y es lógico, claro que es lógico. Bien, ¿qué es lo que nos dicen los autores en este texto? Tratemos de plantear que si la capacidad instituyente, subjetivadora del Estado, se derrumbó o se desdibujó su potencia, tenemos que volver a pensar esas instituciones que estaban bajo el gran paraguas del Estado. Repensar la infancia como institución, repensar la familia y el parentesco como institución, y repensar, ni hablar, la escuela como institución. ¿Por qué? Porque todas esas instancias, esas instituciones, se basan en lo que Pierre Bourdieu, vamos a escribir el nombre, supongo que lo habrán leído a Bourdieu, llama en un hermoso texto que se llama Espíritus de Estado. Bourdieu habla en este texto de la magia del Estado. Dice, finalmente el Estado, dice Bourdieu, en su auge, en su potencia, es parecido a un brujo o a un chamán. Es bastante antropológico este texto de Bourdieu, porque Bourdieu era antropólogo también, no solo sociólogo. Bourdieu lo que dice es, a nosotros los occidentales nos parece que en un ritual donde un chamán toca con su ritual, con su vara, con sus medicamentos, o lo que sea, sus medicinas, no medicamentos. En ese ritual dice, a partir de ahora vos ya no sos niño, sos adulto. Y es un segundo en el que ese sujeto, en esa tribu, se convierte de una cosa en otra. O otras cuestiones que transforma el estatus de las personas, el chamán, en ese, lo que llama un ritual de pasaje. Y Bourdieu dice, los occidentales, con nuestra lógica racional, pensamos que no tenemos magia, porque si yo me convierto de estudiante en egresado, hay todo un proceso de tiempo lineal, diría Duchaski, donde voy acumulando conocimiento hasta que me recibo de maestra o de antropólogo, o de lo que sea. Y finalmente Bourdieu dice, ¿y qué es lo que te da? Porque hay un momento en el que, por ejemplo, vos no sos maestra, pero en un momento te dan el título y sos. Está bien, tendrías una cantidad de materias aprobadas, había un proceso, pero hay un momento de magia del Estado ahí, que es igual que la magia del chamán, ¿no? Hay un momento en que ese poder del Estado cambia tu estatus de ser estudiante, por ejemplo, a ser maestra, de ser del jardín a ser de la primaria. Y lo que están planteando un poco acá Corea y Leukovich es que esa magia del Estado, ese poder de transformar al sujeto, de instituirlo como tal cosa, está derrumbado, deteriorado o perdido. Y entonces hay que pensar todo de nuevo, plantean ellos. ¿Por qué? Básicamente porque eso que la escuela, por ejemplo, todo lo que ustedes dijeron, suponía que el sujeto traía, ya no está. ¿No? Ya no está la potencia de instituir determinadas cuestiones, de constituir determinadas subjetividades y sujetos. Entonces hace falta pensarlo todo de nuevo. Como que los rituales tradicionales de la escuela moderna no tuvieran efecto, que es exactamente lo que nos dice Duchaski en ese ejemplo más livianito que ella usa con el profe de historia, ¿no? Como lo que hay es un desencuentro entre generaciones, dice Duchaski. El profesor les habla en idioma del tiempo lineal y moderno, donde importa lo que pasó antes, lo que pasó después, no es, cómo vas a confundir a alguien del siglo XIX con alguien del presente. Ahí opera una lógica del tiempo que es propia de la generación adulta, del profesor en ese caso, contra la lógica del tiempo posmoderno, estallado de los chicos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como hay dos lenguajes distintos, dos concepciones del tiempo distintas, no se arma la escena pedagógica en Duchaski. Por eso los chicos ponen, entre comillas, cualquier cosa en la línea de tiempo. Y ponen a Jesucristo antes que Maradona, y a Messi después que Moria Kazan, no importa, ¿no? No está Moria Kazan en ese texto, pero digo, podría ser.
Y eso no tiene que ver con un malentendido que los chicos no aprenden, como nos dice Duchaski, sino con que lo que hay ahí es una crisis, un desacople cultural. Ahí Silvia Duchaski pone el acento más en la dimensión de la relación entre dos generaciones, podríamos decir en la dimensión etaria, ¿no? Los chicos y los adultos, o los adolescentes y los adultos. En este texto, junto con la dimensión etaria o generacional, vamos a encontrar implícitamente, o no tan implícitamente, pero muy claramente, la dimensión de clase social. Todas las escenas que nos van a traer Leucovich y Corea son escenas ligadas a los sectores empobrecidos de la sociedad, a los sectores populares. Hay una escena que es esta que está contando, de los pibes en situación entre la calle y la escuela, en el desamparo. Hay otra escena que es de una universidad del conurbano bonaerense, de Lomas de Zamora, donde ella dice, yo enseño y supongo que un chico que llega a la universidad tiene determinados conocimientos, pero en el aula no pasa nada, y cuenta, por ejemplo, que los chicos entran y se empiezan a saludar unos a los otros y le interrumpen toda la clase, algo que en la Universidad de Buenos Aires, o en la Universidad de Córdoba, o en el Comahue, seguramente no pasaría, pero en esa universidad del conurbano, lo que se supone que un adolescente que ha terminado el secundario debería tener como cultura universitaria, no aparece, y aparecen otras cosas. Por ejemplo, que todos se saludan, aparece que los chicos desaprueban o no hacen los parciales, pero igual se quedan en el aula, pero se quedan en el aula y no escuchan. Cristina Corea dice, tenía la garganta destruida de tratar de explicar a Levi Strauss o lo que sea que ella daba, pero los chicos no les interesaba, se aburrían, charlaban todo el tiempo, era el 93, no tenían, pero ahora diríamos huevean con el celular, pero aun cuando desaprobaban, se quedaban libres, entregaban los exámenes en blanco, pero permanecían adentro del aula, no se querían ir. Otra escena que cuenta es una escuela del conurbano donde los chicos van armados a la escuela, con armas en las mochilas. O sea, frente a estas escenas vemos que claramente a la dimensión generacional que nos trae Duchaski, ellos le suman o le interseccionan, por eso podríamos hablar de una perspectiva interseccional, la dimensión de clase. No solo son jóvenes o niños o niñas. Hola. Atem Villalán Costura. Pablo, ¿qué haces, Pablo? Le sumamos a la dimensión generacional, o sea, la diferencia entre generaciones que nos trajo Duchaski, también la cuestión de clase. Son generaciones jóvenes, digo, infancias, adolescencias, pero atravesados por la situación de clase, ni siquiera obrera en el sentido moderno, porque no son hijos de familias trabajadoras que estaban pagando su casa. Sería como un subproletariado desclasado, ¿no? Pibes que están en situación de calle, pibes que, esto que decía creo que era Cami, no, ¿quién era que habló del jardín? Perdón, me perdí. Ay, no me acuerdo. ¿Quién fue que habló desde el jardín? Suponemos que la familia trae a los chicos, ¿no? Y los deja y los acompaña en la adaptación, y por ahí eso no pasa, están atravesados por otras condiciones, donde eso no se puede hacer, no se puede garantizar. Bien. Entonces, en ese sentido, lo que van a plantear, con lo que decía la compañera antes, estoy mal con los nombres hoy, la escuela como depósito, es que la escuela y las instituciones modernas en gran medida se podrían haber convertido como en galpones. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un galpón? Bueno, un galpón no es una institución, un galpón son 4 paredes y un techo donde las cosas están adentro. Lo que ellos dicen es que se ha perdido tanto la potencia instituyente, esa magia del Estado, que esas paredes ya no significan un límite simbólico. O sea, lo que pasa adentro, lo que pasa afuera, no está garantizado que sea significativo o diferente. Y frente a eso pasa algo que nos dijo Elsie Rockwell en el primer texto que leímos, que es como la institución, como parte del Estado, ya no tiene poder de subjetivar, lo que puede generar algo significativo ahí es la acción del o la docente, o del grupo de docentes. O sea, son operaciones ad hoc, dicen ellos, operaciones del momento, digamos, cosas que inventamos los docentes, lo que puede generar algo significativo. Cuando en el pasado moderno, con la potencia del Estado, eso significativo, puede que no nos guste, pero significativo, estaba garantizado, digamos, había una autoridad, había un poder instituyente de la institución por el solo hecho de ser institución. Y hoy eso, sobre todo en estos contextos de tanta vulnerabilidad, se ha perdido, se ha roto, por eso habla de instituciones destituidas o desfondadas, como viste cuando querés guardar algo en una caja y se te sale el fondo y se te cae, bueno, si esa caja ya no sirve para caja,
porque se le salió el fondo. Bueno, esa escuela ya es un galpón, dicen ellos. Esa universidad ya es un galpón. Tiene puertas, tiene paredes, tiene una materialidad, pero no tiene potencia simbólica, no tiene capacidad instituyente. ¿Qué es lo que puede generar algo que restituya, que eso sea significativo? La acción, la agencia, la creatividad, la ética, la militancia, el compromiso de los docentes. Entonces, lo que nos van a plantear ellos es lo siguiente. Podemos quedarnos en el malestar de suponer que ahí hay una institución y ver todo lo que falta y lo que no se cumple, ¿no? Esto, los chicos se portan mal, no aprenden, la familia no nos dan bola cuando mandamos una nota. Podemos quedarnos en esa posición, que es suponer que hay una institución, cuando en realidad lo que hay es un galpón. O podemos leer lo que realmente pasa. No sé si es realmente la palabra. Leer lo que ahí está pasando. Y a partir de leer esas escenas que nos desorientan, como las que escribieron ustedes en el trabajo y las que están contando ahora, ¿no? A ver, adaptación del jardín, lo que decía la compañera. Primer día, 3 años. Uno dice ahí, el amor del padre, de la madre. Por ahí vienen y me dejaron el chico ahí y se fueron. Y vos decís, ¿cómo puede ser esto? Entonces puedo leer, decir, se perdió el amor de la familia, se perdió la institución, todo está, y leer lo que suponía, o puedo leer que eso que está pasando ahí significa determinadas cosas. ¿Sí? Entonces, lo que ellos nos invitan es, antes de suponer que allí hay una institución, leamos lo que pasa para ver cómo a partir de ahí podemos producir operaciones, producir propuestas pedagógicas, ahora que se perdió, en estos tiempos que se perdió la potencia instituyente, subjetivadora, constructora de identidades del Estado. ¿Vamos bien hasta acá o voy muy enrollado, estimadas? Les escucho, ¿eh? Esta es la base del planteo de los autores. Perfecto, wow, qué palabra. Bueno, no hay preguntas o cuestionamientos. A mí es un texto re incómodo este, porque eso digo, ellos extreman y radicalizan mucho las posturas. Yo podría decir 1000 contraejemplos de cómo el Estado para mí sigue siendo instituyente en varias medidas. Y sigue teniendo cierta potencia. Y la tenía en el 2003, obvio, más allá de que estaba en una crisis tremenda. Pero a mí me parece que ellos son muy provocativos en esto, y que aparte, ahí vamos Pablo, que aparte lo están planteando en contextos donde efectivamente hay un desfondamiento brutal, digamos, donde no hay comida, donde no hay nada en muchos sentidos, donde hay una ausencia, entre comillas, del Estado, o está más bien su brazo represivo. No estamos hablando de una escuela del centro o de un hospital que tiene insumos, estamos hablando del conurbano, y ahí se ven otras caras, ¿no?, del desfondamiento. Dale, Pablo. Sí, bueno, me presento, mi nombre es Pablo Rivelo, soy profe acá en Villa Langostura, ¿sí? Mira, vos sabés que lo que me estás planteando me hace acordar un poco una experiencia de clase que voy ratificando y que hoy tuve repetida, por algo muy puntual, que es con el hecho de la conciencia del día en que se festeja la independencia argentina y diferenciarlo del 25 de mayo. Vos tenés chicos de 5º año con un buen bagaje de herramientas, ¿sí? Pibes que en general participan en clase, o sea, la verdad que cero queja con el tema de la relación, con el vínculo con los chicos y el compromiso con la materia, y ninguno de ellos te sabe fundamentar o explicar qué día es el que se toma por la independencia o qué se festeja el 25 de mayo. Pensando en lo que es la vocación original de la escuela pública argentina, sobre todo en la primaria, vos te estás encontrando de que te preguntás si es que realmente no estás sabiendo reproducir el concepto de pertenencia al espacio nacional, o ya directamente no le interesa y quedó desfasada la sociedad respecto a la escuela, y al mismo Estado no le está interesando, porque quizás las herramientas para, digamos, para reproducir el sistema de relaciones sociales y el sistema de relaciones económicas empieza a pasar por otro lado, al mismo tiempo de que, habiendo ejercido un tiempito en Buenos Aires antes de venirte acá, escuchando un poquito lo que estabas planteando, ¿no?
la sensación que tenías era precisamente el concepto de la escuela depósito. Las escuelas del conurbano profundo funcionan casi como una especie de gueto en el cual se depositan formalmente los chicos X cantidad de tiempo, y que muchos de estos pibes inclusive estaban algunos en actividades delictivas, los padres también en actividad delictiva, y la única figura presente que tenían del Estado era la fase represiva, porque de hecho, como estabas planteando vos hace un tiempo, lamentablemente, pasaron, después de las reformas neoliberales y de todo lo que hemos venido viviendo los últimos 30 años, a integrar una mano de obra de reserva y un lumpenaje social, porque son toda una masa de gente que el sistema no tiene proyectado incluirlas. Y las escuelas terminan funcionando como un espacio de reserva de meterlos adentro, previa a lo que es a que ingresen a las otras dos instituciones gemelas con las cuales acompañan el nacimiento de la escuela pública, que es la cárcel y el hospital. Porque de hecho en sus orígenes tienen un esquema bastante similar en forma de estructurarse. Y yendo acá, que quizás es una relación distinta, te encontrás que la escuela pública es como que dejó, pensándolo, ¿no?, desde lo que son los programas, de lo que es la intromisión estatal, porque si el Estado desea intrometerse y vehiculizarlo, se va a entrometer, la idea de homogeneizar la población en torno a cierta identidad, que quizás ya quedó desfasada en época y no es necesaria para la reproducción de las relaciones sociales de producción y las relaciones sociales, culturales, que tenemos hoy en día, ¿no? Es casi es un pensamiento, pensar en voz alta, un poquito con lo que estabas diciendo. Bien, absolutamente de acuerdo con la línea de análisis. Me parece que por este lado vienen las inquietudes. Y en ese sentido, lo que Leukovich y Corea nos van a plantear es que ese tiempo de la posmodernidad en realidad es un tiempo fluido, como dijo Duchaski, pero ellos le agregan el elemento de que es un tiempo de fragmentación, de dispersión de las identidades y de formas de violencia invisibles, muy lejos del discurso de que todo futuro es mejor y que las nuevas tecnologías han logrado, más allá que después lo problematizan. Lo que van a plantear ellos es, ese tiempo fluido es un tiempo tan vertiginoso que en algún punto los chicos y las chicas en esa velocidad pierden la posibilidad de la construcción del yo. Líguenlo a la charla que da Ezequiel Adamowski, ¿sí? que la vimos como material de trabajo, ¿no? El yo se construye tanto en lo individual como en lo colectivo, el yo nacional, el yo de género, el yo se construye a partir de una serie de operaciones que necesitan de un tiempo y de una narrativa. Lo que nos van a decir Leukovich y Corea es que a partir de la crisis de esa modernidad, el tiempo fluido en realidad es un tiempo, esto lo digo yo, es un tiempo de la angustia y de la dispersión, que se parece bastante a la experiencia del cuerpo que se fragmenta en la psicosis, ¿no? Que no puedo centrar un yo, no puedo encontrarme en un lugar. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan la dinámica del zapping, de los medios de comunicación, de la posmodernidad del consumo, ya no hay una relación pasado, presente, futuro, sino puro presente, que es el presente el presente del vértigo, del tiempo del consumo, el presente donde todas las imágenes son equivalentes, lo que nos decía Duchaski. Un desfile de modelos y después cambio y hay una bomba que tiraron no sé dónde y después cambio y el robo del secuestro no sé qué y después cambio y me venden unas zapatillas. Permanentemente esto está invadiendo y lo que está planteando es que ese tiempo de velocidad, lo que termina siendo es dificultad para que cada uno construya el yo. Por eso ellos proponen algo que es muy interesante, ¿no? Dice, el aula, para ir a nuestra institución. Ya problematizaron la infancia y problematizaron a esta altura la familia como instituciones de la modernidad, y vean un poco al aula. Esta problematización la van a ver ustedes, está muy bien explicada en el primer texto, en el primer capítulo. Lo que van a decir es el aula, ese aula de esa escuela galpón, donde las paredes no tienen capacidad simbólica, son solo el ladrillo. Ese aula, que estemos todos los chicos y las chicas ahí, no garantiza un nosotros, porque ninguno está en la misma situación que el otro. Hay como una fragmentación donde los cuerpos se chocan unos a los otros, navegan unos contra los otros, pero no hay nada, porque la escuela perdió esa capacidad como institución estatal, que cohesione y arme nosotros.
¿Qué es lo que nos proponen pedagógicamente hablando? La construcción de una pedagogía del remanso, dicen ellos, ¿no? Frente a esa navegación caótica del tiempo del consumo, frente a esa navegación caótica donde cada uno no puede sino seguir consumiendo significantes, seguir consumiendo productos, seguir viendo pasar la autopista de la cultura a toda velocidad, hace falta que las docentes produzcamos un remanso en esas aguas turbulentas para que podamos producir una cohesión. Esa cohesión que, como decía Pablo y como decían otras compañeras y compañeros antes, el Estado parece haber perdido la capacidad de generar. Eso no quiere decir que la cohesión de la identidad nacional no tenía violencias o era una cohesión ideal, para nada, pero era una cohesión. La cohesión del tiempo lineal, de decir, yo soy hijo de esta clase social y tengo la posibilidad de un ascenso social. Voy en el futuro, voy a ser mi hijo el doctor, ¿no? Mi papá era obrero, pero yo puedo ser médico. O mi mamá era obrera, yo puedo ser médico. Entonces, lo que hay que generar en términos pedagógicos, proponen ellos, es una pedagogía que cohesione, que construya en nosotros, que arme grupo. Y no es un eslogan cursi de llevémonos bien y sepamos el nombre de los compañeros. Es un conjuro, una forma de frenar ese vértigo posmoderno, esa fluidez, pero que no es una fluidez copada y cool, es una fluidez angustiante. Es una fluidez donde se borra lo simbólico. Y ahí es donde está el capítulo que para mí es más fuerte, más doloroso y más impactante, que es el capítulo de marcas y cicatrices. Donde Cristina Corea nos trae, para mí de una manera brillante y hiper provocadora, porque nos está hablando a nosotros como pares, como docentes y como adultos, en base a una operación que nos da horror. Ella cuenta que en una escuela donde estaba trabajando, investigando, los chicos juegan a esto que les decía. Chicos chiquitos, en tercer grado, cuarto grado, quinto grado. Se juntan entre ellos y se pasan la uña fuerte, fuerte por la mano unos a los otros hasta que se lastiman. Y esas heridas que se producen entre ellos y ellas, las tratan de dejar abiertas la mayor parte del tiempo posible, ¿no? Al otro día vuelven a jugar y sobre esa herida van de nuevo, y esa herida tiene algo no menor, que es que el juego implica decir el nombre de un compañero, ¿no? No es menor esto, no es lastimarse al vacío. Es lastimarse y cuando ya no puedo más de dolor, freno, y con la letra que quedó del abecedario que venía diciendo, como si fuera un tutti frutti, tengo que decir el nombre de alguien que no soy yo, que es un compañero, compañera de ese grupo de pares que está jugando conmigo a eso que a los adultos los horroriza. ¿Y qué es lo que dice Corea? Cristina Corea. Ese juego tiene muchos más sentidos de los que nosotros podemos ver. Un adulto puede decir, esto es la falta de sentido, los chicos se están lastimando como quien consume drogas solo en el fondo de un galpón o de un callejón, ¿no? Se autodestruye. Y ella hace otra lectura, dice, ahí donde la escuela, el Estado, la familia, porque esos chicos hablan de esta idea de mis papás no me entienden, o no me dan bola, o yo me crío solo. Ahí donde todas esas instituciones no pueden anticipar nada del futuro, porque el futuro está roto, roto económicamente, roto socialmente, son los pares los que anticipan y arman cohesión y grupo. Y trae muy impactantemente lo que se llama el rito de, ¿cómo le llaman? El bautismo de los chicos en situación de calle. Cuando un chico, una chica, entra a un grupo de pibes en situación de calle, en cualquiera de las ciudades, de cualquiera de nuestras provincias, muchas veces hacen algo que ellos le llaman el bautismo, que es básicamente le pegan, lo lastiman, inclusive pueden hasta violarlo, y eso que es tremendo, lo que dice Corea es, ¿qué es eso? Es la preparación para lo que va a venir después. En esa violencia que nos parece absolutamente brutal, hay un sentido que es un sentido de la anticipación. Como la policía te va a pegar, como un proxeneta te puede violar o prostituir, como vas a tener que pasar frío durmiendo en una estación, como vas a tener que pasar hambre cuando no consigamos comida, hacemos un ritual que te prepara para eso. ¿Por qué te preparamos para eso? Los pares, los otros chicos y chicas de la ranchada, porque nadie te prepara. Porque peor va a ser, esto es terrible, peor va a ser que la primera vez que sientas dolor es cuando te agarre la poli. Porque peor va a ser que la primera vez que sientas hambre sea sin saber que ibas a sentirla.
Y lo que está diciendo Corea ahí, que es un mensaje tremendo, y que viene de la mano del juego este de lastimarse, es que esos rituales, esos juegos, entre comillas, esos bautismos, están ocupando el lugar del vacío que han dejado las instituciones, que ya no pueden anticipar nada, porque todo el discurso de quédate tranquilo, que el futuro va a ser mejor, que si estudias vas a ser alguien en la vida, que acá en el aula la familia te va a querer, todo eso ha caído en la fluidez, la velocidad y el desamparo, ¿no? La intemperie del neoliberalismo. Entonces, ¿qué es lo que Cristina Corea ve de este juego? Ella dice, ese juego, esa marca, en realidad no es como los tatuajes. Uno podría decir, y es parecido porque se dejan una marca en la mano, como si fuera la marca del tatuaje. Dice, no, en el tatuaje, que es bien moderno, ¿quién se hace en tatuaje? Los presos, los piratas. Fíjense que son todos personajes, como decía Pablo, la cárcel es un fenómeno de la modernidad, la piratería es un fenómeno de la modernidad, claramente. Los piratas ingleses fueron los que acumularon el capital para que después unos de los que acumularon despegue el capitalismo, y todos ellos se hacían tatuajes. El tatuaje es un símbolo que significa algo, claramente. Me tatúo el nombre de mi mamá, me tatúo un ancla, me tatúo el nombre de mi barrio, me tatúo el escudo de fútbol, pero el dolor que siento al tatuarme tiene un sentido no por el dolor mismo, sino por el símbolo que queda sobre mi cuerpo para siempre, es decir, que marca una historicidad de mi persona. A futuro yo voy a seguir teniendo el nombre de mi madre o el escudo de mi equipo de fútbol tatuado sobre la piel. En cambio, en este juego, dice Corea, que hacen los chicos, no importa la marca en sí misma, porque de hecho la marca tiene que quedar abierta todo el tiempo que se pueda, sino que importa aparentemente el dolor. Sentir ese dolor que no se siente solo, se siente con otros en un juego que implica el nombre de los otros. Ella dice, ese juego es una operación que los chicos hacen entre pares para afirmar a través del dolor, que es la única intensidad que logran, para afirmar la existencia de un yo dentro de un nosotros, de ese grupo que juega, en estos tiempos de fluidez, pero de una fluidez angustiante. Allí donde los significados pasan a toda velocidad, en las propagandas, en las redes sociales, y nada parece terminar de adherirse, ese juego genera un dolor en la mano, que es un dolor hecho con otros y por otros, que reafirma en algún punto la existencia. O sea, produce un significado, el significado de grupo, porque juego con otros, porque digo el nombre de otros. O sea, yo me corto la mano y cuando paré en la L digo Laura. No digo Maro, digo Laura. O sea, digo el nombre de otra que está jugando conmigo, y ahí lo que armo es un significado, una existencia, un nosotros dentro del cual está mi yo, en tiempos donde los significados parecen no aparecer. Entonces, miren qué interesante si pensáramos que es como el ejercicio que hicimos en la clase pasada. Ella lee este juego que a los adultos los horroriza como algo a interpretar. No da por sentado. Primero, no da por sentado que eso es puro dolor y pura autodestrucción, como muchas veces decimos, ¿no? Se lastiman, se drogan, qué sé yo, eso no tiene ningún sentido más que la autodestrucción. Lo segundo que dice es, no lo voy a mirar desde un lugar adultocéntrico. Los chicos no lo están haciendo para llamarnos la atención a nosotros. Los adultos no soportamos que los chicos lo que hacen, lo hagan para ellos, lo hagan entre pares. No lo hagan para que la maestra se enoje o la mamá o el papá se horrorice. ¿Sí? Entonces, hace una lectura, en ese sentido, pedagógica. Y hace una propuesta pedagógica. Dice, ese juego que tan doloroso, lo hace, es un juego fraternal, es un juego para hacer grupo, es un juego para crear nosotros y para producir una experiencia cohesiva. En lugar de solo decirles, no lo hagan más, porque obviamente no queremos que se lastimen, porque eso no es un juego, lastimarse no es un juego, marcarse la mano no es un juego, tenemos que, aparte de poder plantear eso, producir una experiencia que ocupe ese lugar en la subjetivante. Tenemos que poder producir una experiencia de cohesión, una experiencia de grupalidad, porque si nosotros no la logramos producir, porque la escuela por sí misma, solo por ser una institución de Estado, no lo está logrando, entonces nosotras como docentes, como agentes, tenemos que poder producirla. Lo que los chicos buscan en ese juego, dice Corea, es ser con otros. Ser con otros. Es distinto a la persona que se lastima sola,
o consume drogas escondida en un rincón, es ser con otros. Y los adultos no estamos viendo y no estamos soportando que para muchos chicos somos intrascendentes, no somos significativos, ya no somos autoridad, no los entendemos en gran medida. Hay un desacople extremo del discurso y de la comprensión. Por eso digo que es muy extremo el planteo de estos autores. Yo lo que digo es lo siguiente, antes de pasar a la otra parte. No se queden por ahí, el que quiera, la que quiere se queda, en esto digo, tan pegados a que todo lo que Cristina y Ignacio plantean sea exactamente lo que nosotros y nosotras vivimos en nuestra escuela. No quiere decir que mi escuela sea una escuela galpona al 100%, o que me tenga que encontrar con que los chicos vengan armados, o se lastimen, o se aburran absolutamente y no hagan nada para utilizar esta caja de herramientas para pensar algo. ¿Sí? Por ahí hay, lo que más que preguntarme si mi escuela es un absoluto galpón, que no significa nada, es preguntarme qué aspectos galponiles tiene mi escuela, o qué prácticas que hacen los chicos yo no entiendo, o no comprendo, o siento que están haciendo puro daño, o puro aburrimiento, y que puede significar otra cosa más. ¿Sí? Yo creo que esa es la apuesta de este texto. En ese sentido, el planteo es, más que horrorizarnos y decir no lo hagan más porque está mal, porque es feo, porque se lastiman, es junto con eso entender que esa práctica, ese juego del abecedario, está planteando un ser con otros, y que el desafío nuestro es cómo hacer para que haya otro tipo de prácticas que sean pedagógicas, que sean de cuidado, que sean subjetivantes, y no impliquen que la única manera de reafirmar el yo en los tiempos del consumo desenfrenado y la exclusión por ese consumo desenfrenado, que la única manera de reafirmar el yo no sea una experiencia de dolor intenso, ¿no? Ella hace un juego ahí muy osado con la frase descartiana de René Descartes, ¿no? Pienso, luego existo, que es bien de la modernidad, ¿no? O sea, existo porque soy un sujeto racional que pienso. Ella dice, en los chicos lo que pasa es un poco, duele, luego existo. ¿Qué es lo que me confirma que existo? El dolor. La intensidad de ese dolor que en algún punto se despega del flujo infinito de imágenes de consumo que me vienen todo el tiempo. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Creo que capaz que lo expliqué muy reiteradamente, dije varias veces lo mismo, perdón. ¿Cómo venimos? Dale, Pablo. No sé si hay otra compañera o compañero de Pablo antes ya dijo. ¿Hay alguien más que quiera intervenir? No por ahora, dale Pablo entonces. Sí, perdón que intervenga nuevamente. No pidas Pero perdón. no, está bien, me llamaba la atención lo que estabas comentando, porque de hecho, ¿no? Volviendo a esta comparación entre cárcel, hospital y escuela, cuando deja de construirse, deja de ser una forma de estandarización del ciudadano la escuela, ¿sí? Pasa a formar quizás una herramienta de segmentación y exclusión, porque le marca al pibe, dependiendo de la escuela en la zona donde está, a qué sector pertenece. Y dependiendo del lugar, la escuela pasa a reflejar códigos carcelarios. Ya la identidad, pasan a intentar emular códigos que por algún tío o un hermano se viven adentro de la cárcel. Y no es casual que muchos pibes tienen como proyecto o como forma de destacarse el reflejar de que quieren conocer una cárcel por dentro, o que si quieren bancar la cárcel, o pasar por el rito de la cárcel casi como si fuese una herramienta iniciática. Ahí me resulta interesante el poder comparar, ¿no? De pronto, lo que puede suceder en una localidad como Villa Langostura, de lo que puede llegar a suceder, de lo que sucede efectivamente en escuelas públicas de lugares extramuros, lugares marginales dentro de los conurbanos que hay en el país, porque hay varios, ¿no? Mientras que vos tenés dentro de una escuela pública, en un lugar donde dentro de todo no hay una marginalidad tan presente, hay y mucha, pero no tan presente como en Villa Langostura, la escuela pública en un nivel medio termina siendo una cuestión de separación, en el sentido de que se basa en adaptar los contenidos a la cultura inmediata de los pibes, cuando en definitiva sabes que el pasaje a la universidad termina siendo así una brecha infranqueable muchas veces, y lo que son las élites que van a estar a cargo de los resortes de reproducción dentro de la sociedad
van a ser aquellas que pueden superar esa inmediatez y poder abordar, por ejemplo, un texto en profundidad, ver un material audiovisual en profundidad. Mientras que el que termina un secundario ya con la competencia de poder ver o comprender un tema con un video de YouTube de 3 minutos, le alcanza perfectamente para algún trabajo de la parte más, más baja, más popular del ramo de servicios. Digo, si vas a ser albañil, vas a ser recepcionista en un hotel, vas a trabajar de mucama, vas a trabajar en servicio de mantenimiento, te alcanza con esos 3 o 4 minutos de atención para aprender tareas simples. Siendo que en otro sector social que convive dentro de la misma escuela pública, agarran y son pibes que están permanentemente estimulados y son capaces de mantener niveles de atención más altos, mayores grados de abstracción, de repente son un grupito de 3 o 4 chicos que te empiezan a discutir de cine, que son los que después efectivamente están preparados para poder asumir un rol más rector dentro de la sociedad. Si nos vamos a un escalón más bajo, como tenés en las áreas urbanas, donde ya ahí tenés un alto porcentaje de población sobrante, entre comillas, directamente la escuela se transforma en esta institución cuasi carcelaria que al pibe le enseña el espacio que va a ocupar por el resto de su vida y los códigos que van a tener que adoptar el resto de su vida para sobrevivir, como la inclusión, por ejemplo, a través del dolor. Ahí menciona lo de rascarse las palmas de las manos hasta sacarse sangre en chicos muy chiquitos. En pibes más grandes, yo siempre fui de media, era el golpearse con los 2 dedos la muñeca hasta que quede rojo y no puedan aguantar más, entre ellos como juego, ¿sí? Entonces, quizás la escuela, desde lo que es una perspectiva institucional, continúa siendo una reproductora de las diferencias de clase de una forma mucho más cruda, que bueno, quizás nosotros como sujetos que podemos extrañarnos esa situación, procuramos que funcione de otra manera, ¿no? Bueno, un poco es el planteo que venimos trabajando. Obviamente que existen circuitos diferenciados en la escuela, que hay escuelas, Sí. y eso se ve mucho más en algunas ciudades, etcétera, que responden más a estos perfiles de clases medias altas, otras escuelas que... Pero lo que nosotros estamos viendo es que ese análisis más estructural no alcanza para pensar lo que pasa en las escuelas, que es una parte muy importante, pero no que no alcanza, sino que no define al 100%, sino que la acción que podamos tener los y las docentes, esas operaciones que podamos proponer, pueden ser en gran medida significativas para la experiencia de los chicos y de nosotros mismos. Eso no quiere decir que, obviamente, lo que nosotros hagamos en la escuela vaya automáticamente a generar una transformación de las estructuras socioeconómicas. Quiere decir, como decía Elsie Rockwell, que en gran medida para los y las chicas, aquello que el docente hace es lo que tiene lugar central en su experiencia en la escuela. Entonces, por ejemplo, en este texto lo que nos está planteando Corea es, si en lugar de ver que los chicos juegan al juego de golpearse, como decías Pablo en media, y decir no hagan eso porque está mal, nosotros logramos leer que ahí, como enigma, lo que está en juego es algo de lo grupal, de lo cohesivo, de la experiencia del dolor, como forma de salirse de la angustia o de la velocidad del tiempo de consumo. Bueno, ahí vamos a poder tener otra intervención, por ejemplo, para ver que hay algunas de las respuestas o de las actitudes y aptitudes que los chicos tienen, que nosotros mismos jerarquizamos como más válidas que otras, ¿no? Hay chicos que son de la misma clase social, viven en el mismo barrio, a veces son hermanos de los mismos, hijos de los mismos padres, y sin embargo tienen formas de comportarse distintas en la escuela, algunas de las cuales a nosotros nos dejan más tranquilos y son buenos alumnos, y otras de las cuales nos generan profunda angustia, pero en esas otras formas también hay conocimientos culturales, también hay saberes, también hay obviamente deseos y sujetos, que quizás si cambiamos el tipo de operación pedagógica puedan entrar de otra manera. Ahí hay un chat que decía, ay, se me borró, ahí está, Fabiola, que dice, ¿no será que como docentes no estamos brindando la educación que corresponde a cada ámbito educativo? Bueno, la pregunta justamente es por ese lado, y capaz que uno podría decir, más que brindar la educación, ¿no será que no estamos promoviendo determinados espacios, generando algunas operaciones que los chicos nos están demandando y no estamos terminando de leer? Esa es la hipótesis que tienen los autores. Termino con esto y hacemos un cierre. Entonces, los aportes del último capítulo, que es el capítulo 11, terminan de cerrar algunas ideas que venimos planteando. El capítulo arranca con una experiencia en la universidad, que podría tranquilamente ser el secundario, ¿no? Que ya se las conté en una universidad del conurbano.
Y ahí lo que se va a encontrar Corea es esta idea de que ella suponía, como dijimos nosotros, que los chicos llegan a la universidad con determinados saberes y aptitudes, y no solo que no llegan con eso, sino que tienen como otra forma de subjetividad. Son adolescentes o adultos jóvenes, muy jóvenes, del conurbano bonaerense, Lomas de Zamora. En su gran mayoría, primera generación de chicos que entran a la universidad de su familia. Y lo que ella encuentra es que ella supone una subjetividad universitaria que no está, obviamente que no está, o sea, determinadas operaciones, ¿no? La comprensión de un texto, el armado de una línea de tiempo, el comportarse en una clase escuchando y mirando al docente, o en algún momento, sentir que si no estoy haciendo eso estoy en falta. O sea, si yo estoy toda la clase hablando con mi compañera al lado, haciendo chistes, saludando y todo, eso no es la universidad, lo que decían antes, ¿no? Estás en una escuela de adultos, no te pelees como un adolescente, uno espera un comportamiento adulto. Eso no pasa, y ella dice, yo pregunto como docente universitaria para que respondan con lógica universitaria, y me responden con una lógica, con una subjetividad que ellos llaman publicitaria, ¿no? Un poco lo que decíamos recién. Eslóganes cortos, ¿no? Lo busco en el primer lugar que aparece y ya lo digo. Esta lógica más publicitaria. Y entonces aparece una nueva respuesta acá, o una nueva hipótesis, que es, si antes era la escuela, la familia, el Estado como meta institución, el que producía subjetividades, el que producía identidades, hoy en día, en gran medida ese lugar lo están ocupando los medios de comunicación. Dice, la televisión, esto es 93, yo hoy agregaría las redes sociales, internet, no son solo formas de distracción o maneras de pasar el tiempo, son instituciones subjetivantes. Y ellos dicen, va mucho más allá de la idea de aparato ideológico, ¿no? Como la televisión me baja una línea consumista, misógina, lo que sea, ¿no? Como, es más que eso. La televisión subjetiva, la experiencia con la televisión, la experiencia con las redes sociales, es una nueva experiencia, son las nuevas instituciones productoras de sujetos. No son solamente aparatos ideológicos del Estado. Eso sería como una mirada muy moderna, muy sesgada, ¿no? De que a través de la televisión, de las redes sociales, las clases dominantes le bajan un mensaje a las clases populares para que sean dominadas y consumistas. No, hay mucho más, dicen ellos. Y llegan, como hacen este pensamiento. Se preguntan, por ejemplo, nosotros vemos que los chicos en el aula de la universidad se aburren, desaprueban y sin embargo permanecen. Y entonces dicen, vamos a abandonar este interés pedagógico, ¿por qué no aprenden en la universidad? Y vamos a centrarnos en ese aburrimiento como un síntoma de época. Ese aburrimiento, que en el capítulo anterior habían planteado, es la expresión de un sufrimiento sutil. El aburrimiento es la expresión de un sufrimiento sutil, de un tiempo intrascendente, que no es solo el tiempo del aula, es el tiempo de la vida en una sociedad arrasada, en un sector social arrasado, desamparado, a la intemperie. Ese sufrimiento de un tiempo intrascendente, de un no futuro, de un no saber para qué, tiene como una de sus expresiones el aburrimiento. ¿Y cómo se contrarresta el aburrimiento? Bueno, evidentemente con propuestas pedagógicas al estilo universitario, no, porque los chicos siguen aburridos, los chicos están ahí, desaprueban y sin embargo se quedan en el aula. ¿Por qué? Uno, porque esa experiencia de estar en el aula, aunque sea, es mejor que la intemperie de la afuera. O sea, la universidad es una universidad galpón, es una escuela donde las paredes no significan que yo entro y tengo que estudiar, pero eso genera un mínimo de cohesión, un mínimo de grupalidad, un mínimo de estar ahí con otros, haciéndose el aguante, que es mejor que el sufrimiento de la afuera y de la intemperie. Y por otro lado ellos dicen, todo el tiempo nos hablan de la tele, en ese momento no había celulares, hoy podría ser el celular, el chateo. Entonces empiezan a ver que ese sujeto, ese aburrido, de la pedagogía del aburrido, esa aburrida, ellos dicen, vamos a verlo operando en su vida cotidiana afuera de la escuela. ¿Qué hace un pibe cuando está con el celu? ¿Qué hace un pibe cuando está con la compu? ¿Qué hace un pibe cuando está con la tele? No solamente, no es lo principal recibir información ideológica que lo convierte, ¿no?, en un sujeto consumista u oprimido. Lo que está haciendo ahí con la tele es una conexión, dicen ellos. El sujeto aburrido cuando está operando no está aburrido,
o por lo menos no está disperso, está hiperconectado, pero el tipo de comunicación que establece en modo off, exacto, el tipo de comunicación que ellos tienen esa hipótesis del chat, en ese momento solo había chat, hoy podríamos ver el celu, toda la cantidad de redes sociales permanentes, lo que hace es modificar fuertemente el tipo de comunicación que suponíamos en la modernidad. El esquema de comunicación de la modernidad, como todos sabemos, es emisor, canal, mensaje y receptor. Ese es el esquema tradicional de la comunicación. Yo soy el profesor, tengo algo para decir, está el canal, que es el pizarrón o el Zoom, está el mensaje, que es el contenido de la clase, y están ustedes, que son receptoras. Y eso establece todo un modelo comunicativo, donde lo importante supuestamente es el mensaje, ¿no? No el canal tanto. Yo puedo enseñar por Zoom, o puedo enseñar en vivo, bla, bla, bla. El mensaje es lo importante, el contenido, y en ese sentido la lectoescritura, que es central en todo el sistema educativo, es una lectoescritura, como dicen ustedes, comprensiva, racional, donde analizamos los párrafos, sujetos, predicados. ¿Cómo es esa comunicación de la posmodernidad desfondada? Ellos dicen, es lo que ahora veríamos con el celular, ¿vieron cuando los chicos chatean? Es simplemente mantener el contacto, no importa tanto el mensaje. ¿Qué haces, boludo? Bien. Ah, re, emoji. ¿Estás ahí? Sí. Ah, Entonces ellos dicen, ¿qué es esa escritura? No es una escritura que tenga... El mensaje no es tan importante en sí mismo. Lo importante es que esté el canal de comunicación abierto, ¿no? Te mando en el momento algo a ver si estás, a ver si andás ahí. Me pongo un poco con las redes, me pongo un poco a mirar la tele. Y lo que ellos dicen ahí, que esa experiencia de relación con los medios que construye la nueva subjetividad, al igual que ese juego de lastimarse, lo que está buscando o tratando de contrarrestar es la dispersión, es la fluidez que nos desarma el yo y es buscar una conexión. En ese chateo todo el tiempo de mandar algo, de tirar una onda al otro, ese aguante, estás ahí, hay una búsqueda cohesiva, hay una búsqueda con el otro. Y eso es lo que hay que leer en clave pedagógica, buscar una pedagogía que explore por ese lado. Siempre estar juntos es mejor que la intemperie. Entonces ellos plantean que lo mediático, hoy diríamos las redes, la internet, aparte de una función obviamente ideológica, también tiene una función cohesiva, que es la que a los chicos les resulta atractiva. El aburrido del aula, la aburrida del aula, es un sujeto hiperconectado en su vida cotidiana, pero hiperconectado no en el sentido de que está investigando 1000 cosas como quizás nos gustaría a los adultos, ¿no? Que esté en internet mirando enciclopedias. Nadie está en internet mirando enciclopedias a los 14 años, ¿no? O mirando un documental sobre la polución. No, están ahí, estando, buscando cohesión, buscando conexión con otros, buscando que el canal hacia un otro permanezca abierto. En ese sentido, y termino con esto, así podemos hacer una rondita y cerrar, la noción mismo de lectoescritura y mensaje que teníamos, y tenemos muchos adultos todavía, más heredera de la modernidad, estalló por el aire. Hoy se leen imágenes, se leen emojis, se leen mensajes cuya única finalidad es mantener el canal abierto, no lo que quieren decir. ¿No? No es tanto el qué significa, qué define, qué conceptualiza. No, está ahí, es ese mensaje. Y eso lo que está buscando es cohesión, lo que está buscando es remanso, lo que está buscando es grupo, lo que está buscando es identidad con otros. Y ahí está el desafío. ¿Sí? Bueno, son algunas pistas para que le entren a la lectura, seguramente ustedes encontrarán otras. El foro optativo de esta semana, optativo, quiero decir, no es obligatorio para la aprobación del curso, tiene que ver con que cuando lean, anoten en los márgenes del texto, o en el PDF, o en una libretita, donde cada una quiera, cosas que quieren discutirle, o les molestan, o les incomodan, o les hinchan del texto, que hay muchas, porque me parece que están buenas de conversar, porque este texto ha sido escrito para provocarnos, y creo que hay que recoger el guante de los autores y responder a esa provocación en algún punto, responder a esa incomodidad que buscan generarnos. Bueno, digo una cosa más y abro para que estos 3 minutos, 5, circulemos un poquito la palabra para los que quieran, las que quieran preguntar o comentar. Les pido por favor, como docente del curso, que tratemos de ir al día con las actividades. Hay actividades que son formalmente obligatorias, otras que no lo son. Así
aparte de juntarnos, aprender, intercambiar, debatir, también podemos acreditar el curso, que es parte no es lo único, entiendo que por lo que lo hacemos, por lo menos no yo, sé que muchas de ustedes tampoco, pero es una de las razones por qué hacen nuestras condiciones de trabajo, la capacitación permanente, etc. Entonces no se dejen estar, no se atrasen mucho, porque eso dificulta la acreditación, ¿sí? Por favor. Bueno, las escucho. ¿Alguna reflexión de este encuentro de hoy? ¿Alguna pregunta? Y cerramos. Yo, bueno, soy la que está hablando. Después de haber tenido los segundos encuentros, me puse a hablar ahora. No, por ahí decir que, o sea, este debate que hubo ahora, por medio del Zoom, con los colegas, estuvo bueno. O sea, todas fuimos aportando algo, algunas escribiendo acá en el chat y otras hablando por el audio. Y fue bueno lo que usted fue haciendo, digamos, de relacionar lo que nosotros decíamos con los textos. Entonces, como que a uno le va quedando más claro por ahí. Por ahí uno, o sea, a mí me pasa, particularmente a mí, yo leo los textos y me cuesta algunas cosas entender, porque no sé a veces a dónde quieres llegar. Pero, por ejemplo, como empezamos al principio, que una de las compañeras dijo que le sirvió mucho el audio, donde usted explicó de los textos anteriores, yo también quería hacer una aporte de eso, que a mí también me ayudó el audio, porque usted fue haciendo una explicación sintética, digamos, de estos autores. Entonces, a mí me sirvió para poder realizar las consignas que usted pidió. Y ahora también, re claro también. Buenísimo, Debbie. Y por ahí hay cosas que antes y las veo ahora con estos textos o con las explicaciones que usted da. A mí me pasó, por ejemplo, ahora con el filósofo Darío y con el historiador Ezequiel. Sí. Sí, se me mezclan los nombres. Bueno, me gustó la conferencia que hicieron ellos y cómo fueron tomando la identidad. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea que la identidad se construía de otra manera. No solamente como uno tiene el concepto ese de que tenemos una identidad porque tenemos un nombre, un apellido y una familia, por ejemplo, sino que se construye a través del otro, de la interacción, del vínculo, de la socialización, de muchas maneras. Yo la verdad que no sabía eso y lo aprendí ahora. Por eso es como que nosotros todo el tiempo estamos aprendiendo y estamos construyendo nuestra formación todavía. Ni hablar, totalmente. Información permanente, no solo como un eslogan. Sí, decirles de verdad que yo sé que para muchas colegas y muchos colegas es como cuando yo hago un curso, tomo un curso, digo, de un tema con el cual no estoy familiarizado, me cuestan los textos. Por ejemplo, a mí la ciencia, no sé, todas las ciencias más duras, el pensamiento matemático, me cuesta un montón. Cuando hago algo de ese lado, por ejemplo, no sé, de estadística, etcétera, que lo necesito para mi trabajo, me cuesta un montón. Y también me sirve para darme cuenta de cómo me están escuchando otros cuando yo hablo de temas que son más familiares para mi formación, cómo hay que buscar esa didáctica, ¿no? Entonces, está buenísimo lo que decís, Debbie. De verdad que si ustedes me quieren pedir, por ejemplo, que de estos textos también grabe una audioclase más sistemática, porque es verdad lo que dicen ustedes, a veces cuando hacemos un Zoom en la sincronía, es como en la clase, es menos ordenado. Por suerte, porque vamos saliendo distintas cosas, vamos respondiéndonos, vamos pensando, pero es cierto que por ahí es menos ordenado. A mí me parece que no hay que sentir ningún tipo de vergüenza ni nada, decir, Maro, ¿podés grabar una audioclase más ordenada del texto de Leucovich y Corea que a mí me sirve para? Buenísimo, si para eso estamos. Me lo piden, también lo armo, porque son andamiajes o sostenes de lenguajes que por ahí no estamos muy acostumbrados a leer o a debatir, y la idea es que nos aporten, ¿no? Que nos aporten para pensar nuestra práctica, para trabajar con otros, y que nos den pistas pedagógicas para decir, bueno, ¿cómo hago en mi sala? ¿Qué hago en mi aula? ¿Cómo pienso mis proyectos del año? Entre ustedes, no solo conmigo, ¿no? Así que está bueno lo que decís, David. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Ahora ya me pongo a subir el texto, el PDF. La semana que viene nos encontramos también el lunes por Zoom. Ya pronto les voy a subir la clase 4.
que vamos a trabajar con un texto hermoso, hermoso, repotente, de Guasira López Louro, sobre currículum, sexualidad e identidades. Vamos a meter lo que comúnmente se viene que entra al lado de la ESI, digamos, que salió bastante veces también, el tema de identidades en relación a género y sexualidad. Y con eso ya vamos a cerrar las 4 clases del curso y trabajar con el trabajo final sobre qué pedagogías para qué identidades, que viene en la línea del tipo de trabajo que venimos haciendo. No va a haber ahí, creo que grandes sorpresas. El texto es un texto corto, el de Guasira López Louro, pero es un texto denso, teóricamente, conceptualmente hay mucho para reponer, así que hay que hacerse un termo de mate, un café, estar en un momento de algo de lucidez y ponerse a leerlo y marcarlo con tranquilidad, porque no es tan amigable López Louro en su forma de escribir este texto, pero es un texto muy nuevo, es de 2019, tiene una contemporaneidad tremenda y nos viene con unas propuestas muy profundas para pensar el tema de diversidad en la escuela. ¿Sí? Bueno, les agradezco mucho, como dirían los pibes antes, ahora ya no dicen eso, les agradezco el aguante y el estar acá compartiendo el curso. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? A Dale. pesado. La alumna que pregunta mucho. Dale, Ah, re carnaza la alumna esta. diga. Profe, le iba a preguntar, entonces, la clase de hoy tenemos que leer los textos, sacar ideas que nos resuenen para después debatirlas, ¿verdad? Sí, hay un foro que se llama Pelearse con la pedagogía del aburrido. O sea, y su consigna es básicamente eso. Che, esta parte que dice me hizo ruido por esto, me parece que exageran mucho tal planteo, a mí me pasó lo mismo. O sea, un foro de debate sobre las ideas provocadoras que Corea y Leukovich nos traen en estos capítulos. Sí, Debbie. Ah, buenísimo. Bien, bien. Eso tenía la duda porque no me había Dale. quedado claro esa parte. Dale. Espero que disfruten la lectura y nos vemos el lunes que viene. Gracias. Gracias. Chao, gracias El por lunes todo. Crónico, ¿no? ¿Por Zoom es el lunes? Sí, el lunes que viene es por Zoom. Ah, Exacto. buenísimo. Listo, Chao, profe. gente. Que Hasta tengan luego. linda semana a Chao, todos. hasta luego. Chau, chau. Igualmente.